la piratería, todo un tema de debate, pues si bien es cierto afecta los derechos de autor de los gestores de cualquier tipo de obra, también ha ayudado a muchas personas quienes por muchas circunstancias no han podido acceder a productos originales, siendo el software quizá uno de los productos más pirateados. Pero dentro de los productos que también sufrieron del proceso de pirateado también encontramos muchos juegos de cartas, como las de Pokémon y las famosas cartas de Yu-Gi-Oh! Y son precisamente las copias pirata de estas últimas las que dieron mucho de qué hablar, pero de lo infames, divertidas y cutres que llegaban a ser a partes iguales. Pero ¿cómo es que estas cartas llegaron a acaparar buena parte del mercado, conviviendo incluso con las originales? Y sobre todo, ¿cómo es que llegaron a producirse? Quédate aquí que ahora lo vamos a averiguar. Desde su primera emisión oficial en el año de 1998, Yu-Gi-Oh! Creación de Kazuki Takahashi estaba destinado a convertirse en un fenómeno mundial. Pese a que esta primera adaptación no fuese muy bien recibida, sin embargo, sería en el año 2000 cuando la segunda adaptación producida por Studio Gallop, titulada Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, donde iniciaría precisamente el fenómeno por el famoso juego de cartas, siendo esta segunda adaptación a su vez un éxito rotundo que fue transmitida en más de 60 países y traducida a más de 20 idiomas, teniendo a 4Kids como la compañía que editaría la versión para Occidente, la que precisamente llegó a Latinoamérica. Sí, la famosa mano vacía del bandido Kid apuntando a Pegasus. Aquella que los que fuimos niños por los 2000 pudimos ver en las cadenas donde esta se transmitió, siendo Nickelodeon quizá la de mayor popularidad. Enfocándonos en Latinoamérica, durante la mitad de la primera década de los 2000, el anime continuaba creciendo exponencialmente en popularidad, y por ende el foco de la trama, o sea el duelo de monstruos, y más en específico las cartas que se usaban en estos duelos épicos que veíamos en el anime, fueron algo que se hizo bastante requerido por todos aquellos quienes ya comenzábamos a agarrarle muchísimo interés a la historia, con el objetivo obviamente de imitar aquellas batallas memorables, como las de la temporada 3, El Reino de las Sombras, ya saben, la de Marik vs Joy o la de Kaiba vs Yugi. Sin embargo, en 1999 Konami había lanzado oficialmente el juego de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, o abreviado como Yu-Gi-Oh! TCG, que curiosamente sería en el 2009 el juego de cartas coleccionables más vendido en el mundo según Guinness Records. Y no era para menos, pues en la primera década de los 2000 Yu-Gi-Oh! Era completamente un boom. Y estas cartas llegarían de la mano de Konami, pero distribuidas por la empresa Upper Deck, con la cual tendrían una disputa legal por malas prácticas en 2008. Y las cartas ingresarían al mercado entre los años 2002 a 2005 aproximadamente a Latinoamérica, para capitalizar todavía más el éxito del anime y sobre todo el de generar ganancias sumamente atractivas. Y de hecho, una vez que estas hicieron aparición por este lado del mundo, no solo generaron una comunidad de jugadores comprometidos, sino que a su vez hizo todavía más famoso el anime de Yu-Gi-Oh! En estas tierras. Sin embargo, pese a que la adquisición de las cartas originales no era mala y de hecho estaba en constante crecimiento por esta parte del mundo, cabe resaltar que estas no eran precisamente baratas. Yo que soy de Perú, les puedo dar fe que adquirir este producto no era algo que podamos catalogar como económico, más aún en las épocas entre el 2000 y 2005, y los que podían adquirirlas en aquellas épocas eran sin lugar a dudas el alma de todos los recesos, recreos o como les digan en sus escuelas. Y si extrapolamos mi experiencia personal a muchos más casos, tendremos como resultado un mercado que debía ser cubierto. Y es cuando aparecieron precisamente las famosas cartas pirata entre estas épocas. Muchas de estas copias se vendían tanto en los famosos mercadillos, mercados o tianguis, como lo conozcan en sus países. Y estas tenían una característica muy particular,
ya que a diferencia de las cartas originales que tenían características que las hacían únicas, y eso sin contar a las que eran cartas raras, estas copias tenían no solo nombres extravagantes o por ejemplo ilustraciones en el centro que evidentemente eran más un fanart pero de los más alucinantes que una ilustración propia de la compañía, errores garrafales en los nombres de las cartas o fallas en los tipos de los atributos. E incluso el hecho que podías llegar a encontrarte con monstruos que tenían todo copiado de una carta original, pero con los puntos de ataque de 50.000 o 100.000, algo que ya era súper alucinante, pues no he visto a día de hoy una carta original con semejante cantidad de puntos por defecto. E incluso había monstruos con puntos de ataque y defensa infinitos, y sé que en el anime Obelisk el atormentador puede tener esa cantidad, pero en la realidad si la carta tiene ese puntaje por defecto, ¿cómo rayos convocarías eso? Claro que habían otras más sofisticadas al menos en el proceso de pirateo, pero que de alguna u otra forma había algo que delataba su condición de copia por aquel entonces, pero que podía ser muy notorio o debías darle una revisada más exhaustiva. Ya saben, el típico amigo que venía a la escuela con su deck original y te decía por qué tu carta era de mercado y ese tipo de cosas. Evidentemente, y dada su condición y precio, este tipo de cartas eran adquiridas tanto por nosotros en diferentes lugares como mercados, mercadillos o tianguis como mencioné antes, e incluso por algunos padres de familia que, como en el caso de la Polystation, nos las compraban obviamente con la mejor de las intenciones. Recuerdo que aquí habían unas cartas que vendían en unos sobres mismo estilo que las originales, pero en puestos de periódicos, pero que en la práctica era evidente que eran imitaciones. Y ahora, respondiendo a otra pregunta, ¿cómo es que llegaron a producirse? Para empezar, es que como tal no hay un origen en específico, ya que lo tradicional sería achacarle todo a China y a su tendencia por aquel entonces de profanar cualquier producto original, pero este no es el caso. Dado a que precisamente al ser productos que podríamos catalogar de contrabando, o sea sin las licencias de Konami ni los permisos, su origen como tal no es específico, por lo que podrían provenir de muchos lugares. Pero como mencioné, en aquellas épocas uno de los mayores productores de productos pirata era precisamente China, así que podríamos incluirlos dentro de los autores por sus antecedentes. Sin embargo, habían lugares específicos en Latinoamérica donde se producían clandestinamente. Y aquí viene quizá el proceso más clásico de su nacimiento, que era básicamente gestionarse con las imágenes o algunos moldes o mockups apoyándose con software de la época que permitiesen crear estas copias y prepararlas en cola para su impresión. Y en efecto, este era un método muy aparte del clásico sacar las imágenes de Google y ponerlas en un Word. Pero esta industria obviamente requería de maquinaria de imprenta para poder ser llevado a cabo de forma masiva. Y una vez que estaban impresas, pero en materiales de menor calidad, solo era cuestión que pasaran por el refinamiento respectivo y listo, ya tenías una carta copia en toda regla. Hablando de las cartas pirata en general, las presentaciones más comunes iban desde las imitaciones más fieles al producto original con caja y todo, hasta las que incluso venían en planchas recortables que te ofrecían, si no mal recuerdo, unas 30 cartas por plancha. Yo llegué a comprarme varias de estas que me costaban 5 soles o $1.35 si lo llevamos al cambio. Por lo cual es muy probable que en algunos lugares de Latam efectivamente hayan habido algunas de estas grandes fábricas de copias de cartas pirata, quienes seguramente eran los proveedores de los mercadillos, mercados o tianguis. Pero muy al margen de todas aquellas características de estas cartas que eran extrañas, irrisorias e incluso demenciales, han sido un producto que sin lugar a dudas por aquellos años, hablando sobre todo entre los años 2000 y 2005, nos han hecho felices a muchos que incluyéndome no podíamos agenciarnos con un sobre original de cartas, que era el método más clásico de venta.
Joyas pirata que de conservarlas aún, créanme que quedan como el recuerdo de una época que sin dudarlo fue mágica y alguna que otra sonrisa nos habrán sacado. Y este video sobre la historia de las cartas pirata de Yu-Gi-Oh! Evidentemente no podía estar completo sin que revisemos algunas joyas muy curiosas que la piratería nos pudo dar. Y créanme que esto es oro puro. Empezamos con la carta llamada La Fusión de los Dioses. La verdad, les diré algo, esto es un nivel de imaginación completamente inexorable, porque hasta donde yo recuerdo, la fusión de los tres dioses egipcios es Jorakti, el creador de la luz. Pero en este caso, muy al margen del poder incalculable en defensa y ataque que tiene, miren la ilustración, literalmente se hicieron el real recorte de cada carta y la superpusieron. Definitivamente una joya, porque de haber una colección de cartas fake pero de las más cómicas, esta sería una pieza infaltable. Vamos con la siguiente. Algunas de las peores cartas pirata, o por lo menos las que a mí me parecían ya el extremo de la profanación, eran las que tenían a los protagonistas del anime en ellas, obviamente quitando los tokens originales, pero aquí se pasaron un poco de la raya porque muy al margen de la evidente desproporción de las dimensiones de la carta, tenemos una situación de lo más XD posible. Como les dije antes, solo bastaba que tuvieras una pequeña imprenta para tener tu negocio propio de cartas. Y es la primera vez que conozco este personaje que se llamaba Seahorse. Yo que sepa, este sujeto se llamaba Seto Kaiba, o no lo sé, quizá me equivoque, pero aquí se llama Seahorse. Aunque de ser es el caso, quizá este clon fake habría sido por lo menos un 5% más coherente si le hubiese puesto al menos el nombre de su monstruo favorito, que era el dragón blanco de los ojos azules. Pero eso es lo de menos, con tal que compren a Seahorse, que nos interesan los detalles. Siguiente carta, que esto me terminará dando un colapso. Miren, quizá de las cartas que vamos a ver aquí, estoy convencido de que esta es por lo menos una de las más conocidas entre los fake o bootleg, y efectivamente Luiso es toda una joya, ya que el nombre Luiso como tal no es precisamente el motivo por lo que esta es una carta fake, pues si vamos a la información de la carta original, esta efectivamente es su traducción del japonés al español. Pero evidentemente esta es una copia fake más que todo por las proporciones y el clarísimo material de caja de cereal utilizado. Pero claramente esta es una de las copias mejor trabajadas, si es que podríamos catalogarla así. Luiso definitivamente es una reliquia. Vamos con la siguiente carta fake. Tenemos a la rata con los cabellos fuertes, un espécimen muy extraño, pues muy aparte por el hecho que el nombre ya es extravagante y además que tiene el código correcto encima, podemos ver algo que de buenas a primeras es bastante curioso, ya que parece que este monstruo tiene un ataque limitado pero una defensa infinita. O como leí en un comentario de Facebook, es tan poderosa que tiene 2000 puntos de infinito, una bestialidad si me lo preguntan. Y la copia fue tomada de la carta Original Prevent Rat, o Rata de la Prevención. Con lo cual, la rata de los cabellos fuertes es una carta invaluable que usaría para algo sumamente noble, como un buen posavasos. Vamos con la última carta, que esto ya se puso intenso. A ver, ¿por dónde empiezo? El nombre es tan preciso, jugada relevante y espera... Un momento, ¿qué rayos? ¿De cuándo aquí una carta mágica tiene estrellas? No, esto sí que ya es pasar los límites. Una cosa es que le pongas ataque y defensa infinitos, nombres extrañísimos, pero otra es esto. Ya es directamente burlarse del incauto que compre esta carta. Pero espera un minuto, a los conocedores del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Más a fondo les pregunto, ¿había un tipo de atributo de carta demonio? Porque de no ser así, esto sería todavía más infame. Aunque creo que el solo hecho de ponerle estrellas a una carta mágica ya lo es. Definitivamente esta carta fue hecha por un trabajador explotado que seguramente estaba haciendo monstruos y por el cansancio extremo le clavó estrellas por default a esta carta. Porque de no ser así, esto de verdad que no me lo explico.
Definitivamente una cúspide en la piratería. Y si quieren ver la carta original, ahora mismo la están viendo en pantalla, muchachos. La piratería de Yu-Gi-Oh! Un tema del cual ya quería hablar desde hace un tiempo, y la verdad, buceando en este submundo uno se puede encontrar con cosas bastante fuertes pero divertidas. Pero, como dije antes, muy al margen de lo infames que resultaban estas copias o clones fake, no cabe duda que fueron una reliquia de una época histórica que muchos disfrutamos bastante, pues a día de hoy encontrar cosas así es muy complicado, al menos en las dimensiones en las que solían existir. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanilla en la opción de todas, es gratis.